Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 17º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 13, versículos 44 al 52. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús a través del discurso parabólico, discurso en parábolas, que habíamos comenzado a escuchar hace 2 domingos con la llamada parábola del sembrador. En esta ocasión escuchamos 3 parábolas, 2 que se llaman parábolas gemelas, la parábola del tesoro escondido de la perla preciosa, y una parábola que se llama parábola escatológica, parábola de discernimiento, que es la parábola de la red. Estas 3 parábolas siguen hablándonos del valor del reino de los cielos. Jesús está queriendo explicar el reino de los cielos a través de estas parábolas. Recordemos que las parábolas son historias con las que Jesús quiere enseñar, con las que Jesús quiere dar una enseñanza particular a sus oyentes. En esta ocasión se dirige a la multitud y dice el Evangelio que Jesús hablaba a todos los que tenían disposición de corazón, disposición para escuchar su mensaje. Para poder entender estas parábolas tendríamos que poner algún contexto. Primero habrá que decir que en aquel entonces era muy común que las personas guardaran sus bienes en la tierra, es decir, que los escondieran, sobre todo cuando tenían que huir debido a invasiones, debido a guerras. La movilidad humana forzada por invasiones, por guerras, obligaba a las personas a no cargar con sus bienes. Generalmente los ocultaban debajo de la tierra, hacían un hoyo y los escondían. Por eso las historias de tesoros escondidos que eran encontrados eran muy comunes en tiempo de Jesús. Jesús por eso cuenta la parábola del tesoro escondido y dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. O sea, veamos a lo que se parece el reino de los cielos, al tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Estamos hablando de un jornalero, alguien que está trabajando en una tierra que no es suya. Eran los trabajadores de aquel tiempo, que eran contratados para trabajar en una tierra que no era suya. El jornalero va y trabaja en una tierra que no es suya, pero encuentra un tesoro. Y entonces dice el Evangelio que inteligentemente el que encontró el tesoro lo vuelve a esconder y lleno de alegría, claro, lleno de alegría. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con un valor que es enorme, que es infinito. Va y vende cuánto tiene y compra aquel campo. Todo lo deja, todo lo arriesga, todo lo sacrifica con tal de quedarse con el valor que se ha encontrado. Fijémonos en la enseñanza de esta parábola. Quien se ha encontrado con el reino de los cielos, se ha encontrado con el valor más importante de su vida, por lo cual vale la pena sacrificarlo todo, dejarlo todo, hacer a un lado todo. Es como el que se ha encontrado con Cristo, es como el que se ha encontrado con Dios. También así dice el Señor, habla de la perla, de la parábola de la perla, para tener también un contexto. En aquel entonces las perlas eran como hoy los diamantes, es decir, una joya muy valiosa, la más valiosa. En aquel entonces se consideraban las perlas la joya más valiosa que las personas podían tener. Y nos dice entonces Jesús que el reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas,
es decir, un comerciante que está buscando perlas. El que encontró el tesoro no estaba buscando el tesoro, pero el que está buscando las perlas, este comercia con ellas, pero se encuentra con una muy valiosa. Y dice el Evangelio que va y vende cuánto tiene y la compra. Es capaz de sacrificarlo todo para quedarse con la perla valiosa, con la perla preciosa. Nuevamente el mensaje es el mismo, el mensaje de haberse encontrado con un valor por el que se es capaz de sacrificarlo todo. Haberse encontrado con el Señor, haberse encontrado con Cristo, haberse encontrado con Dios, vale la pena sacrificarlo todo para quedarse con este valor, que es infinitamente superior a todo lo que uno posee, a todo lo que uno tenía. Y nos dice también el Evangelio que hay una diferencia entre estas dos parábolas. Como decía, en la primera, el trabajador no está buscando el tesoro, pero se encuentra con él. Y en la segunda, el comerciante sí está buscando perlas, sí se encuentra con la perla preciosa. Es decir, para hablar de esas dos facetas del reino de los cielos. El reino de los cielos es un don, un regalo de Dios, pero también es una conquista de los hombres. Es tarea, es compromiso. Y por tanto, tiene esta doble valencia, este doble valor. Por un lado, nos sale al encuentro como un tesoro que encontramos sorpresivamente, pero por otro lado, es un don que debemos trabajar para acrecentarlo, por el que debemos comprometernos. Finalmente, Jesús cuenta una tercera parábola, la parábola de la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Es una parábola que llamamos escatológica porque está hablando del fin, el fin de los tiempos. La parábola de la red es una parábola escatológica. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Seguramente que esta había sido una experiencia que Jesús había visto frecuentemente. Los pescadores que sacan los pescados a la orilla y que se ponen a separar los peces buenos de los peces malos. ¿En qué se basaban para separar los peces buenos de los peces malos? Según la ley prácticamente contenida en el libro de Levítico, había peces que se podían comer y peces que no se podían comer, dependiendo de sus características. Los peces buenos eran los que estaban permitidos por la ley y los peces malos eran los que no estaban permitidos por la ley, por tanto se desechaban. Entonces Jesús habla de un discernimiento que van a realizar los pescadores, que van a guardar en canastos los buenos y van a tirar los malos. Y al final Jesús da la interpretación de esta parábola diciendo lo mismo sucederá al final de los tiempos. Es decir, la parábola de la red está representando el final de los tiempos. Vendrán los ángeles, que serán como los pescadores, que separarán a los malos de los buenos, y a los malos los arrojarán al horno encendido. Los malos pues recibirán un castigo, y será allí el llanto y la desesperación. Y con esto, evidentemente, Jesús está subrayando el destino distinto entre buenos y malos. Es decir, que no es lo mismo ser bueno que ser malo, como se nos ha querido decir particularmente en los últimos tiempos. Como que a veces hay predicaciones engañosas en las que se nos quiere decir que da lo mismo portarse bien que portarse mal. No es verdad. Jesús nos dice que habrá un destino distinto para los buenos que para los malos. Finalmente Jesús termina diciendo, ¿han entendido todo esto?, le pregunta a la gente. Y la gente le responde, sí. Entonces Él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. El que es verdadero maestro debe saber instruir. Debe saber que el Antiguo Testamento no ha sido superado, sino que el Antiguo Testamento hay que incorporarlo con la enseñanza del Nuevo Testamento. Es cierto que muchas cosas del Antiguo Testamento han quedado en el Antiguo Testamento, porque esa era su función transitoria, pero hay otras cosas que son permanentes y que duran para siempre. Y por eso el que es auténtico maestro, como un buen padre de familia, debe saber conjugar las enseñanzas del Antiguo Testamento con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esas enseñanzas que no se contraponen, sino que se complementan. Así hace Jesús y así debemos hacer nosotros cada vez que proclamamos y enseñamos la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.